Vamos a integrar en la charla, en esta oportunidad, a Alfonsina Ruquet. Alfonsina Ruquet es consultora asociada del Club Argentino de Negocios de Familia, trabaja con nosotros hace mucho tiempo y tiene mucha experiencia acerca de qué sucede con los socios. Ellos vienen, participan en encuentros, nosotros tenemos, y luego les hablaremos un poco más de los talleres, las fechas de los eventos que realizamos. ¿Qué sucede cuando los empresarios se acercan? ¿Cuáles son las preocupaciones con las cuales muchos de ustedes se encontrarán tal vez de acuerdo? Compartirán estas inquietudes. Bueno, Alfonsina, cuéntanos un poquito. Bueno, ¿qué tal? En principio, buenas tardes, Inés, Paula y a todos los que están escuchando. La verdad es cierto esto que contás, o sea, hay preocupaciones y a veces hay un poco de recelo o de temor en acercarse o realizar una consulta. De todas maneras, lo cierto es que las preocupaciones son muy variadas, depende, o sea, hay tantas preocupaciones como empresas familiares y como integrantes de empresas familiares hay en cada una de ellas, porque lo cierto es que es probable que tengan distintas miradas respecto de una preocupación o temática o lo que sea. Pero ¿cuáles serían las más comunes, las que tú dices, uy, generalmente sucede esto, más allá que sabemos que cada familia es un mundo, siempre hay preocupaciones que en tu experiencia, en los años que tienes atendiendo empresas, escuchas comúnmente? ¿Cuáles son? Seguro, por supuesto hay temáticas que son más recurrentes que otras, ¿no? Una de las que, por lo menos en mi experiencia, más surgen con más frecuencia es la preocupación por ordenar la empresa, por ordenar la información. Porque algo que escuché que decían justamente en el bloque anterior es todas las empresas familiares empiezan siendo muy chiquitas, con un fundador y un vínculo muy cercano de personas que lo acompañan. Entonces, en sus inicios, el manejo de la información es, por supuesto, muy informal. Esto está muy bien para los inicios, pero algo que sucede en la medida en que la empresa se va desarrollando es que empieza a crecer en volumen, en facturación y en estructura humana que lo acompaña y es necesario establecer ciertos mecanismos para ordenar esto. Y cuando viene este crecimiento, ¿qué va sucediendo? Por ahí empiezan de pronto las discusiones, las diferencias, es bueno, acá nosotros no nos entendemos con mi hermano o necesitamos poner en claro. ¿Qué va sucediendo en el interín del crecimiento, del desarrollo, de esta fuerza de empuje que tiene una empresa familiar? Sí. Y que es justamente la base de las consultas, porque cuando se acercan tal vez es porque me pasó. Sí, justamente otro de los temas en los que estaba pensando es en este tratamiento de determinadas situaciones delicadas o conflictivas que suelen suceder, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, así como en el interín, cuéntanos un poco en confianza, ¿qué sucede? ¿Las preocupaciones cuáles son? Bueno, las preocupaciones muchas veces tienen que ver por dificultades para hablar de determinados temas que son extremadamente sensibles, ¿no? Por ejemplo, cualquiera que participa en un grupo humano ve que es muy difícil que un grupo de personas trabaje junta y coordinada y sistemática. Entonces, por ahí, tener que decirle a un hermano que, mirá, me parece que no te estás poniendo las pilas con la empresa, o me parece que yo pongo más horas, o al cónyuge una diferencia de perspectivas, tanto al esposo como a la esposa, o a los hijos, a ver si ponen tiempo o no ponen tiempo, si estudian o se dedican o deciden hacer una carrera vinculada con la empresa, o no, o trabajar en ella. Bueno, ese tipo de temáticas son temas sensibles y que obviamente generan consultas recurrentes, ¿no? Para eso una de las herramientas por las que más consultan nuestros asociados y las empresas que se acercan al club es el protocolo familiar, que es una herramienta que funciona como prevención de conflictos, porque lo que hace justamente es legislar preventivamente muchos de estos aspectos que pueden generar conflictos más adelante. Y esto es muy interesante, Alfonsina, el protocolo familiar, porque el protocolo familiar en los últimos tiempos se ha vuelto la consulta más frecuente, la inquietud, la expectativa, incluso podemos decir, tal vez incluso de solución, de resolución de ciertas temáticas. Y bueno, hagamos un protocolo y muchos de quienes nos están escuchando, seguramente si tienen una empresa familiar, lo pensaron en algún momento, bueno, resolvamos este tema, armemos un protocolo. Y entonces
¿Qué significa realmente un protocolo? ¿Qué sucede cuando la empresa se acerca al club? Y más adelante les daremos toda la información acerca de cómo acercarse al club. Justamente cómo nos pueden llamar, cómo se pueden comunicar con nosotros, cómo se generan las consultas, quiénes se acercan, y también Alfonsina nos va a comentar sobre ese tema. Pero esto, protocolo, antes de cerrar este bloque, para luego continuar, podríamos conversar un poquito qué significa, qué sucede con esta herramienta. Bien, sí, es cierto que el protocolo es una herramienta que está muy de moda y que genera por lo menos mucho interés y mucha inquietud en los empresarios de familia. Es una herramienta que básicamente es una especie de constitución, de carta magna que reúne la legislación de la empresa. Es decir, establece políticas que, dependiendo de cada empresa, son particulares, o sea, no bajar un modelo de un protocolo es algo bien difícil, porque lo cierto es que cada empresa tiene que desarrollar un protocolo a medida. Pero bueno, es una herramienta que decimos que es preventiva de conflictos porque justamente antes de que aparezcan los conflictos establece marcos para tomar decisiones al respecto. ¿Y qué es cierto en todos los protocolos? ¿Todas las empresas están listas para armar un protocolo? No, eso no es cierto, porque justamente más allá de la letra del protocolo, su poder más grande reside en la capacidad de generar diálogos entre los integrantes de la empresa familiar. Por lo tanto, a veces abordar una serie de conversaciones que son complejas, bueno, es un proceso que lleva tiempo y que no todas las empresas están preparadas para hacerlo, ¿no? Justamente nosotros cuando trabajamos este tema, además de trabajar la letra, trabajamos una serie de herramientas que permiten facilitar conversaciones difíciles y diálogos y consensos en la empresa de manera de llegar a un consenso definitivo, porque lo cierto es que sin el consenso y sin el compromiso moral de los firmantes, el protocolo familiar difícilmente sea una herramienta útil. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca del programa que tiene el Club Argentino de Negocios de Familia para el tema del protocolo. Y ahora vamos a aprovechar unos breves minutos para comentar y volver un poco al tema que estábamos tratando, es acerca de las inquietudes más comunes de los empresarios. ¿Quiénes traen estas inquietudes? Hay un parámetro común, son los jóvenes, son los fundadores, son las esposas. ¿Quiénes son los que generalmente tienen la inquietud y la iniciativa de empezar? Bueno, necesito buscar una alternativa. En realidad, también es muy variable y depende mucho, ¿no? Por suerte, en el club tenemos consultas que vienen desde distintas personas que ocupan distintos roles, tanto en la empresa como en la familia. El fundador, por lo general, suele presentar, en términos muy generales, consultas vinculadas con esto que hablaba al principio, ¿no? La necesidad de ordenar, de establecer mecanismos de supervisión, de poner la empresa en un orden que facilite la perdurabilidad, sustentabilidad y futuridad del proyecto que él ha comenzado. Esto es algo bastante frecuente. Pero también en este tema participan mucho los jóvenes, porque muchas veces quizá hicieron una carrera universitaria de administración de empresas o de economía o participaron en cursos y suelen llegar a la empresa con inquietudes y propuestas para profesionalizarla. Entonces, una consulta de los jóvenes es esa y además es cómo generar influencia para que papá o mamá los escuchen y empiecen a generar esos cambios, ¿no? Creo que esa es la mayor inquietud. Sí. ¿Cómo logro que me escuchen? Exactamente. Y cuéntanos un poquito, Alfonsina, si una empresa que nos está escuchando, un empresario se interesara por, me gustaría acercarme, tener una oportunidad de tener una consulta, ¿cómo se trata este tema? ¿Cómo se lo maneja en el club? ¿Cómo se atienden las consultas? Bien, lo primero que también coincido en lo que estaba diciendo Carlos en el bloque anterior es que es difícil vencer la inercia, ¿no? Muchas veces los temores o los prejuicios impiden que uno se mueva y se acerque. Y en temáticas vinculadas a la empresa familiar, esto es muy complicado porque son temas de extrema sensibilidad. Pero si toman la decisión, que es nuestro consejo, y de hecho este es un espacio para acercarnos, de acercarse al club. Y para que tomen la decisión. Se van a encontrar en principio con un equipo de profesionales, desde mi perspectiva, muy cálido y que tiene una gran experiencia y una gran capacidad de escucha. Creo que ese es lo primero que uno encuentra, ¿no? Un equipo que comprende las
la problemática de la empresa familiar. Y en segundo lugar, van a encontrar una manera de transformar este pedido, que en principio es una preocupación, en una demanda que sea abordable y para la cual podamos establecer un plan de acción para trabajarla.